El tema de hoy es muy importante, es un tema muy polémico con los hermanos evangélicos. Como les decía yo, lo vamos a explicar en primer lugar, con el Catecismo de la Iglesia Católica, que es la fuente de la revelación divina, el magisterio eclesiástico, con las Sagradas Escrituras, y también con un santo oral católico. Vamos a tenerlo también de acuerdo al testimonio de los padres de la Iglesia y también desde la concordancia Strong. Algunos términos en griego que es importante aclarar. Vamos entonces en este momento a saludar a nuestro amigo, moderador, hermano del alma, Mónico Vázquez. Bienvenido, Mónico, buenos días. Buenos días, bendiciones, hermano Guido, y a todos los que están viendo el programa también. Mucha felicidad en este nuevo año. Bien, muchas gracias, Mónico. Gracias a ti por haber aceptado. Hace rato no hacíamos un compartir en vivo los dos con este tema que es importante también porque en la liturgia de la Iglesia Católica hoy, 1 de enero, celebramos la fiesta de la maternidad divina, María como Madre de Dios, y eso quiero que lo expliquemos y que tú me colabores como siempre con lo que es las Sagradas Escrituras. Entonces, Ah, inicialmente vamos a ver porque a veces los hermanos evangélicos nos critican a los católicos porque utilizamos el catecismo, que es un manual de doctrina de la Iglesia Católica, como lo pueden también tener otras iglesias cristianas. A veces la gente desconoce que hasta el mismo Martín Lutero publicó también un catecismo de la Iglesia Evangélica. En el catecismo de la Iglesia Católica están todas las verdades de fe y verdades morales también, que son importantes para la salvación del cristiano católico. Y uno se sorprende, Mónico, porque a veces piensan que los católicos somos mariólatras y que en realidad es mucho lo que dice el Catecismo de María. Y si uno pone a ver ya las evidencias como tal, son realmente muy pocos. Es muy poco, pero muy concreto lo que el magisterio eclesiástico, en este caso el Catecismo de la Iglesia Católica, que fue hecho ya en tiempos del Papa San Juan Pablo II hacia los años de 1992, dice acerca de María. Lo voy a hacer es brevemente, sobre todo el tema de la maternidad divina de María, que es el que nos interesa, para después enfocarnos en lo que dice especialmente las Sagradas Escrituras. Dice en el numeral 495, dice, llamada en los evangelios la madre de Jesús, y da varias citas bíblicas, como es Juan 2.1, en Juan 19.25, y en Mateo 13.55 aparece María. Siempre se cataloga en los evangelios como la Madre de Jesús. María es aclamada bajo el impulso del Espíritu Santo como la Madre del Señor. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Desde antes del nacimiento de su Hijo, muy importante, ya era reconocida como la Madre del Señor, antes de que naciera Jesucristo, cuando lo había concebido en su seno, como lo dice en Lucas 1.43, que ahora vamos a analizar eso desde la exégesis bíblica. En efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que ha hecho verdaderamente su hijo según la carne. Eso es importante, Mónico, aclarar, que a veces los evangélicos no entienden. María no es madre de Jesucristo en su naturaleza divina, sino como le dice acá, en su naturaleza humana, en carne, que en griego es el término es sar. No es otro que el Hijo eterno del Padre y la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es clarísimo, es una definición muy corta, cualquier persona lo puede entender. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios, un término en griego que es Theotokos. Así se definió en el concilio de Éfeso en el año 431. María, Madre de Dios, Theotokos, de la segunda persona de la Trinidad, en carne, no en su divinidad, que es lo que vamos a explicar en este momento. Entonces vamos entonces ya después de esa breve definición dogmática de la Iglesia Católica, vamos entonces con la palabra de Dios, Mónico, vamos a compartir este rato. Y entonces quiero que me colabores, lo vamos a hacer desde el Evangelio de Lucas, que ha sido también llamado como el Evangelio de María, en el capítulo 1, verso del 39 al 45, y lo vamos a explicar como siempre, versículo a versículo, desde la exégesis y la teología bíblica. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por entonces, María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Ahí está. Vamos parte por parte, Mónico. Discúlpame. Vamos a... ahí hay que analizar primero lo que es el contexto geográfico. María estaba en Nazaret, en Galilea de los Gentiles. Al bajar a Judea,
implicaría una caminata de 3 a 4 días, más de 100 kilómetros de distancia. Dice que María prontamente después de la anunciación del ángel se fue a visitar a su prima Isabel, de acuerdo a lo que el mismo ángel Gabriel le había dicho, de que ella iba a ser la madre del precursor de Juan el Bautista. Nos dice las montañas, porque la región de Judá en el sur es una región montañosa, en una ciudad que probablemente la tradición cristiana lo llama Ain Karem, que es una ciudad cercana a Jerusalén donde vivían muchos sacerdotes. Acordemos que Zacarías, el esposo de Isabel, pariente de María, era también de la casta sacerdotal. Eso es importante, Mónico, lo que siempre hemos dicho, porque no es solamente leer el texto en sí, sino profundizar realmente en toda la información que nos da el libro sagrado. Puedes seguir en el verso 40. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Ahí está. Estamos hablando de un matrimonio santo, un matrimonio justo de este siervo de Dios, Zacarías, un sacerdote, y su prima Isabel, que ya era de edad avanzada, que como lo describe la palabra de Dios, era un matrimonio justo. Lo dice el mismo evangelio de Lucas en el capítulo 1, verso 6, donde dice los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta en todos los mandamientos y preceptos del Señor. O sea que no estamos hablando de cualquier matrimonio, estamos hablando de un matrimonio que la Biblia declara como justos, como cumplidores de la ley de Dios. El término justo es dikaios, el que cumple la ley, el que sigue los preceptos, los mandatos de Dios. Nos aclara también la palabra de Dios que eran de edad avanzada, y María va y visita a su prima. Y es muy importante porque sigue, veamos a ver qué pasó solamente con el saludo del ángel, en el verso 41. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo. Ahí está. Y exclamó con alto. No, vamos por partes, Mónico. Mónico, vamos verso a verso. Yo quiero que tú me colabores también para no hacerlo yo solamente. Quiero que tú resaltes qué verías tú en ese pasaje. En ese versículo, yo creo que hay dos ideas importantes. No sé si tú las quieras analizar. En el versículo 41, ¿cómo lo analizas tú ese texto, ese verso? En primer lugar, cuando María saludó a Isabel, a la prima, el niño dio salto, o sea, Juan Bautista dentro de su vientre dio salto. Eso hace bueno, parece mucho a lo que pasó con el Arca de la Alianza, cuando visitó a David, y David saltó de alegría al llegarle el arca. Y Isabel se llenó también del Espíritu Santo. O sea, el niño saltó porque estaba la presencia de Dios ahí, estaba Dios mismo, y ella se llenó del Espíritu Santo. Vieron dos casos juntitos. Claro. Y también podemos analizar, Mónico, que es el primer pasaje en la Biblia donde vemos una referencia bíblica a una veneración a María. Porque a veces los evangélicos no entienden el término veneración. Veneración es un respeto, veneración es una alabanza, veneración es un reconocimiento a alguien importante, como lo dice la Biblia. Solamente, como lo decías tú, con la palabra de saludación de María, dentro del vientre materno, esta criatura no nato, salta de alegría. Pero lo más interesante es que también que su madre, que era una mujer de edad avanzada, y no solamente eso, sino que la esposa de un sacerdote, que era de mucho más dignidad que María, una joven doncella, una campesina, una aldeana de no más de 15, 16 años, queda llena del Espíritu Santo. Y queda llena del Espíritu Santo es queda llena de ¿qué? De la presencia de Dios mismo, de la tercera persona de la Santísima Trinidad. O sea que es importante eso, porque solo con la palabra de María, su prima Isabel queda llena del Espíritu Santo. Acordémonos que el relato no dice, apenas viene a saludarlo, Isabel no sabía absolutamente nada de lo que había pasado anteriormente con su prima, pero es el Espíritu Santo el que va a hablar por boca de Isabel lo que sigue a continuación en el verso 42. Y exclamó en alta voz: bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Ahí está. El exclamar en alta voz quiere decir que es algo que hay que proclamar. No es algo que se guarda para uno mismo.
no es algo que se va a decir en secreto, no es algo que tiene que decirse a media voz o al oído, no, el proclamar es tal la grandeza de ese mensaje que Isabel va a decir que, como lo dice acá, es llena de júbilo, llena de gracia, y proclamándolo como debe ser, como se proclama el evangelio. Y aquí hago una característica muy importante, Mónico, que es una reflexión teológica, que no he podido encontrar un teólogo o un pastor que me explique esto, porque sabemos que ya lo que va a decir Isabel llena el Espíritu Santo, es en teología algo que llama inerrancia. Inerrancia es que no hay error. ¿Conocías ese término? No, Claro. nunca lo he escuchado. Claro. Es un término teológico bíblico para entender de que todo, cuando se toma el Espíritu Santo, es el Espíritu de la verdad. Por eso decía Santo Tomás de Aquino que toda verdad es revelada por el Espíritu Santo. Y es tal la importancia de estar ante la presencia de esta mujer, ¿ve? Que lo que dice el verso, como tú lo decías, el verso 43, está en igualdad de condición, de bendición de parte de Dios, tanto María como su hijo. Y esa es una referencia para nosotros creer que María fue una mujer especialísima, predestinada por el Padre, como todos nosotros somos predestinados, en la misma condición e igualdad que se encontraba Eva en el jardín, dos mujeres, ambas vírgenes, ¿ve? Dos mujeres en estado sin pecado, pero con libre albedrío, porque Dios no quita eso. Pero ya María era bendita por el fiat que le había dicho al ángel, cuando en unos versos anteriores dice en el verso 38, María dijo al ángel, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ya como cuando María está engendrando a la segunda persona de la Trinidad, Isabel exclama con gozo, con alegría, que es tanto bendita la madre como es bendito su hijo. Si los evangélicos, si nosotros viéramos en este pasaje bíblico que la escritura dijera que solamente es bendito Jesucristo, nosotros le daríamos la razón. Pero aquí el texto lo dice, es un texto bíblico, que está en igualdad de posición, la bendición que recibe tanto María como lo que está dentro de ella, que es el fruto, que es Jesucristo. Que es, como tú decías, esa nueva arca de la alianza. Y aquí nosotros descartamos todas esas mentiras que quieren hacer algunos ver protestantes, que Jesucristo, que María fue solamente un recipiente, como un vientre de alquiler, un vaso desechable. Eso nunca aparece en la Biblia, no. Recibe una bendición María, como lo decía el catecismo, antes del nacimiento de Jesucristo. Ya era bendita y no había nacido todavía su hijo. Tanto ella como su hijo están en igualdad de condición. Y dice, bendito el fruto de tu seno. O sea, el seno, el vientre de María es tan puro, es tan bendito, porque lo que lleva dentro de sí es igualmente que el santo por excelencia, hagios en griego, que es nada más y nada menos que la segunda persona de la Trinidad. Por eso es que los católicos veneramos a María, por eso es que los católicos respetamos a María, pero nunca la consideramos una diosa, ni nunca decimos que ella es la causa de nuestra salvación, sino es el medio por el cual la salvación se hace carne, que es muy diferente. No sé si quieres agregar algo ahí o continuamos. No, continuamos. Está muy bien, está completo eso lo que está diciendo. Listo. Veamos entonces, analicemos el verso 43. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Ahí está. Mira, Mónico, que ese pasaje es clave. Es clave porque Isabel, ¿ve? Que debía recibir un saludo especial por su dignidad de esposa de un sacerdote y por su edad avanzada, es todo lo contrario. Es esta mujer la que, por así decirlo, reconoce que está ante la presencia de una mujer más superior a ella, la mujer que es la más importante, humanamente hablando, en la historia de la salvación. Nadie tiene ese privilegio como María de haber traído a la salvación hecha carne al mundo. Nadie. Ningún profeta, ninguno de los patriarcas, nadie, ni los apóstoles siquiera, ni Pedro ni Pablo, que murieron martirizados por Jesucristo. Nadie tiene ese privilegio especial por el cual la salvación que viene de lo alto por iniciativa del Padre toma una humanidad, como lo dice aquí, en el seno de María. Sí mismo es. Y dice algo interesante, Mónico, perdón, porque no dice la madre del Señor, sino la madre de mi Señor. Mismo. ¿Ves? Que en griego es emeter tu kai
Kyrios, o sea, la madre de mi Señor, Kyrios o Curios en griego. Y es un apelativo Curios que es también en este contexto que estamos viendo de divinidad en reconocimiento a que es la madre de Jesucristo, que también es Dios. ¿Ves? Porque no dice la madre de un Señor o el Señor, sino la madre de mi Señor. Desde antes que Jesucristo naciera, ya Isabel, llena del Espíritu Santo, reconoce que María es la portadora del que va a ser el Salvador de ella y de toda la nación de Israel. Si percatas eso, Mónica, Sí, es muy interesante. sí, Claro, claro que sí. porque en ese momento Isabel no es como Superman, que tenía esa especie de rayos X para mirar el interior. No, ella, llena del Espíritu Santo, reconoce que lo que está en el vientre de ella es el fruto de la salvación hecha carne. Por eso, antes de nacer, tanto ella como su hijo reconocen que María es la madre de el Señor que vas a traer la salvación, de mi Señor, del único y verdadero Señor, que en este caso sería la segunda persona de la Trinidad. Y eso también es una reflexión, Mónico, para mirar lo que es la Trinidad, porque hasta el momento vemos que el Espíritu Santo está actuando, vemos que Isabel está reconociendo que María es la madre de ese Señor que está por nacer, que está gestándose en el vientre de María, tendría unas pocas semanas, pero sigue diciendo, sigamos en el verso 44. Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumpliera las promesas del Señor. María ¿Ves? entonces dijo. No, hasta ahí. Ese es el verso 45. Okay. ¿Ves? Mira cómo, si uno analiza esto, veamos todos los elogios que se le dan a María. ¿Ves? En el verso 42, se proclama que es bendita entre las mujeres. En el verso 45 dice, feliz o bienaventurada María por haber creído, por haber aceptado que se cumplirían las cosas que le fueron dichas por parte del Señor a ella por medio del ángel. O sea que sí es importante María en la historia de la salvación, porque con el fin de María, Isabel puede proclamar eso. Y hay algo también muy interesante, Mónico, que no podemos dejar pasar por alto, que como tú mismo lo dices, aparece el término curios, tanto para el padre como para el hijo en igualdad de condiciones. Es correcto. Pero no es el padre el que se va a engendrar en María, es el hijo. Es el hijo, porque aquí mismo le dice, tu hijo, no es el padre el que engendra. Eso es los unicitarios que están confundidos por eso. Aquí vemos cómo en este texto están presentes las tres personas de la Trinidad. ¿Ve? El apelativo de curios es tanto en este texto, en el verso 43, tanto para Jesucristo como en el verso 45 para Dios Padre. Ahora, ¿cuál es la confusión de los evangélicos? Que los evangélicos piensan que Jesucristo, que María asume la divinidad de Jesucristo y no su naturaleza. Ahí es donde está la confusión, ¿no? Que yo tenga entendido, según he leído, es la divinidad. O sea, Jesús asume la naturaleza humana. Sí, en María. Porque mismo lo dice, está en el seno de María, se está gestando la divinidad ya en la humanidad que le viene a María. Está gestándose. Y eso es lo que Isabel proclama llena de gozo por el Espíritu Santo. Pero ya la divinidad de Jesucristo venía anterior, su preexistencia, que lo vamos a ver también más adelante. No sé si está claro hasta el momento. Yo lo encuentro claro. No sé si los hermanos que están viendo también lo tengan claro. Yo quería también complementar, Mónico, para que me sigas ahorita ayudando. Este libro es un santoral de la Iglesia Católica, donde aparece las fiestas para cada día, porque voy a explicar también de dónde surge esta fiesta que estamos celebrando hoy del 1 de enero, que en el calendario de la Iglesia Católica es una solemnidad. Cuando es solemnidad, es una fiesta de precepto, ¿no? Por la importancia que implica para los católicos
el acontecimiento en sí que se está recordando en la liturgia. Dice en este libro, que es un santoral, que el Natala Sanctae Mariae, en latín de Santa María, Madre de Dios, comenzó a celebrarse en Roma hacia finales del siglo VI. O sea, estamos hablando de los inicios del cristianismo. Y algunos evangélicos dicen siglo VI es muy lejos. Pero en realidad no, porque estamos hablando 10 siglos antes de la era de la Reforma Protestante. Sí mismo es. Claro, estamos hablando de los cristianos de esa generación del siglo VI. Veamos a ver qué reconocían esos cristianos. Probablemente junto con la dedicación de una de las primeras iglesias marianas en Roma, esto es Santa María la Antigua, en el Foro Romano, una de las primeras basílicas marianas, ¿no? Hay también 4 basílicas mayores en Roma, que es San Pedro en el Vaticano, San Pablo Extramuros, San Juan de Letrán y Santa María la Mayor. Ya había una basílica 2 siglos anteriores, en el siglo IV, construida en tiempos del emperador Constantino, ¿no? O sea, ya los cristianos 2 siglos anteriores también tienen una basílica dedicada a Nuestra Señora. En este caso, vemos otra que es Santa María la Antigua. La liturgia estaba unida a la Navidad y el 1 de enero se llama In Octava Domini. ¿Por qué? Para recordar el rito que se llevó a cabo a los 8 días del nacimiento de Jesús y se leía el Evangelio de la circuncisión y con esa fiesta se inauguraba el nuevo año, que es lo que vemos en el Evangelio de Lucas. De acuerdo a las costumbres de los judíos, cuando los niños nacían, a los 8 días eran circuncidados en su casa por medio del padre de familia, pater en griego, que en este caso sabemos que fue José, quien asumió la paternidad de Jesucristo ante la ley y ante la humanidad, pero que en realidad no tuvo nada que ver en lo que es la naturaleza humana de Jesucristo, porque viene tanto del Espíritu Santo como de la misma María. ¿Está claro hasta ahí? Eso es lo que llama la octava de Pascua, ¿ve? Que es el día de hoy, de acuerdo a todo lo que es los preceptos del judaísmo. La última reforma del calendario pasó al 1 de enero, la fiesta de la maternidad divina, que desde el año 1931 se celebraba el 11 de octubre en recuerdo de lo que fue el concilio de Éfeso en el año 431, el cuarto concilio ecuménico, que vamos a hablar un poco, donde realmente se definió esto, teológicamente hablando, de la maternidad divina, que proclamó solemnemente, y cuando es una proclamación solemne y dogmática, los católicos estamos obligados a creerlo, porque es una verdad de fe que ha sido ya revelada por Dios y explicada por el magisterio eclesiástico. Ahora, el católico como tal tiene que tener conciencia de lo que creemos. No es solamente creer que María es madre de Dios, sino también ver la razón bíblica, la razón teológica y el magisterio eclesiástico como lo que estamos viendo. Por eso es que la Iglesia Católica proclama que María es la Theotokos, que quiere decir Madre de Dios. Pero ¿qué fue lo que sucedió en el concilio de Éfeso? Dice, proclamó solemnemente una verdad muy amada por el pueblo. Es decir, que María es verdaderamente Madre de Cristo, que es verdaderamente Hijo de Dios. O sea, el ser María, Madre de Cristo, el Salvador, va íntimamente unido porque Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Un patriarca de Constantinopla, que se llamaba Nestorio, se había atrevido a decir, por eso fue necesario un concilio, ante una duda o ante una herejía, la Iglesia siempre respondía con un concilio, con una definición del Papa y los obispos. Este patriarca de Constantinopla, que todavía existen los nestorianos, todavía existe una rama que viene precisamente con este patriarca, se atrevió a decir esto. Entonces Dios tiene una madre, no alcanzó a percibir Nestorio, pues entonces no condenamos la mitología griega que les atribuye una madre a los dioses. Y aquí también, Mónico, es algo que quería aclarar porque es un sofisma muy típico de los evangélicos. Los evangélicos siempre relacionan a María con estas mitologías, con esta serie de deidades antiguas como la Mater Magistra, Isis y todas las deidades que habían tanto en Egipto como de los griegos, como de los romanos, con María. Y eso en sí es un atrevimiento tanto para la persona de Jesucristo como la persona de María. ¿Por qué? Porque esos dioses son mitológicos, nunca existieron. Solamente estaban en la imaginación de estas personas con esa idea politeísta que tenían. Sin embargo, María sí fue un personaje real, fue una mujer judía de la región de Nazaret, como lo describe el Evangelio de Lucas, que estaba comprometida con un hombre José de la casa de David, al que se le aparece el ángel Gabriel, a la que después visita a su prima Isabel en Ain Carén, a la que dio a luz a Jesucristo en un pesebre o en un portal en Belén.
de Judá, de acuerdo a las profecías mesiánicas. Entonces, eso es una afrenta, querer comparar a las mitologías griegas y romanas con lo que es la realidad de María y de Jesucristo, que son dos personas importantes y íntegramente podemos decir son claves en la historia de la salvación. Ahora, quería que me colabores en esto porque ante ese interrogante de Nestorio, uno de los padres de aquel entonces, lo que nosotros conocemos como los padres de la iglesia, llamado Cirilo de Alejandría, y es donde yo quiero combinar todo esto, Mónico. Quería combinar lo que es el catecismo de la Iglesia Católica con lo que es las Sagradas Escrituras y lo que es también el testimonio de los padres de la Iglesia. Porque eso en sí es todo el compendio de lo que es el magisterio católico. Él replicó, ¿se dirá la Virgen es madre de la divinidad? Que es ese gran interrogante. Podemos decir que María es madre de la divinidad. A eso respondemos, el verbo, o sea, la palabra o Dios hecho carne, viviente, porque vive realmente, como decía, si quieres, léeme Juan 1 18, Mónico. Juan 1:18. Dice la palabra de Dios, rapidito. Nadie, 1:18. Sí. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios Hijo único nos lo dio a conocer. Él está en el seno del Padre y nos los dio a conocer. Ahí está. O sea que estamos hablando de ese verbo viviente, ya con respaldo bíblico, que subsiste y fue engendrado con la misma sustancia de Dios Padre y existe desde toda la eternidad. Esto es lo que nosotros conocemos como la preexistencia de Jesucristo, que el verbo de Dios subsiste, tiene la misma esencia del Padre desde toda la eternidad, anterior a la humanidad que le viene por María. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar ese respaldo bíblico? Vamos a hacerlo de la carta a los Hebreos capítulo 1, verso 5. Hebreos 1:5. En efecto, ¿a qué ángel le dijo Dios jamás? Tú eres mi hijo, yo te he dado la vida hoy. ¿Y de qué ángel dijo Dios? Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Ahí está. ¿Okay? No, hasta ahí, solo el verso 5. ¿Ves? Ok. Mira cómo empieza el texto de la carta a los Hebreos. Si quieres, vuelve a repetirlo. Vamos versículo a versículo. En efecto, ¿a qué ángel le dijo Dios jamás? Tú Ahí eres está. mi hijo. Ahí está. Mira cómo es el texto. Es una afirmación plausible. Dice, en efecto, ¿a cuál de los ángeles, estamos hablando en la eternidad, antes de la existencia humana de Jesucristo, a cuál de todos los ángeles que eran los coros celestiales, ¿ve? Dijo jamás Dios? ¿Qué es lo que dice Dios Padre? Ahí viene algo muy importante. ¿Qué es lo que dice? Sigue leyendo. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. O sea que el único que es realmente hijo por esencia del Padre es Jesucristo. No dice tú eres hijo, no, tú eres mi hijo. ¿Entiendes? O sea, hay una relación directa entre la divinidad del Padre al Hijo. Diferente a los seres humanos y diferente a los ángeles, que somos hijos por creación y por adopción. Los ángeles también son hijos de Dios, igual que los seres humanos, pero ya es por creación. Jesucristo es por engendración, ha sido engendrado, o sea que sale directamente del Padre. Y por eso es que el verso 5 recalca diciendo mi hijo, mi hijo.
Porque Jesucristo tiene otra cualidad, a diferencia de cualquier otra persona en el Antiguo Testamento, que es unigénito. Ya lo veíamos cuando tú leías en Juan 1:18, y que también aparece en otro pasaje también del Evangelio de Juan, porque es un evangelio donde se resalta la divinidad de Jesucristo. Por eso es conocido como Juan el Teólogo. Hay otro pasaje también, Mónico, que ha sido llamado por los biblistas como el mini evangelio, o sea, un evangelio en miniatura, que es Juan 3:15. Si quieres lo puedes leer. Juan 3:15, ese como que ese se sabe mucho. Juan 3:15. Juan 3:15. Ese. Juan 3:16. Ok, 3:16. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí está. Vemos, si es la connotación bíblica, mi único hijo, Sí, con lo que está diciendo Hebreos 1:5, mi hijo y unigénito. O sea, ese prerrogativo solo lo tiene exclusivamente Jesucristo. correcto. Pero ahí también aparece una duda teológica, Mónico, porque el texto de Hebreos 1:5 dice, hoy te digo, tú eres mi hijo. Pero ese hoy no podemos verlo humanamente hablando, como si fuera hoy en este momento, 1 de enero, a cuando tenemos las 11:37 horas de Colombia. Ese hoy corresponde a ¿qué? A una eternidad. El tiempo de la eternidad. Claro, donde no hay ni tiempo, ni lugar, ni espacio. Correcto. ¿Ves? Por eso es que ese término en griego, de acuerdo a lo que nos dice este otro libro, que es la concordancia Strong, que es muy importante para estudiar uno las Sagradas Escrituras, el término hoy en griego es semerón, y es un adverbio que indica una confirmación de que puede ser en el día, cubriendo puede ser humanamente hablando, en la mañana, en la tarde o en la noche, o que también implica el presente, ahora mismo, hoy día, el día de hoy. O sea que cuando el autor sagrado dice que hoy te digo tú eres mi hijo en la eternidad, es una confirmación de que Jesucristo ha sido engendrado, que es superior a los ángeles y que solamente tiene una relación íntima y estrecha con el Padre porque es su unigénito. Porque ese término hoy podríamos verlo humanamente hablando. Si lo vamos a hacer, por ejemplo, con el mismo término semerón en griego, podríamos decir que en la mañana el Padre engendra a su Hijo en la eternidad, en la tarde con la ayuda de su Hijo crea a los ángeles y por la noche reconoce que su único Hijo es superior a ellos. Para que no quede dudas de ese término hoy, que implica una relación estrecha y directa del Padre con su Hijo Jesucristo. No más, no puede haber ninguna otra relación. Esa es la gran diferencia entre Jesucristo, a los ángeles y a los hombres. Y sigue diciendo San Cirilo de Alejandría, porque es interesante esta reflexión teológica. Vuelvo a repetirlo. La Virgen es madre de la divinidad. A eso respondió el verbo viviente, que ya veíamos en Juan 1:18, subsiste, o sea que ya existía, y fue engendrado por la misma sustancia de Dios Padre, existe desde toda la eternidad. Por eso veíamos Hebreos 1:5. También esa misma idea aparece en Hebreos 5:5. Pero sigue siendo este Padre de la Iglesia, pero en el tiempo, o sea, ya en el tiempo, humanamente hablando, Él se hizo carne, que es Sar, como veíamos también en Hebreos 1:8. Por eso se puede decir que nació de una mujer. Jesús, Hijo de Dios, nació de María. Hay también otra cita bíblica que la hemos leído anteriormente, Mónico, en el cual este Padre de la Iglesia diferencia la eternidad y la divinidad con la humanidad de Jesucristo, que es Gálatas 4:4. Lo hemos leído en algunas anteriores ocasiones, pero volvamos a verlo porque es la confirmación de lo que está diciendo San Cirilo de Alejandría.
Repito, mientras tú lo buscas. Pero en el tiempo, hablando de Jesucristo, Él se hizo carne. Por eso se puede decir que nació de mujer. Jesús, Hijo de Dios, nació de María. Y vamos a respaldarlo, lo que dice este padre de la iglesia, con Gálatas 4:4. Así lo consigo rapidito. Gálatas 4:4. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley. Ahí está. ¿Ves cómo ese padre de la iglesia tenía lo que él decía, San Cirilo de Alejandría, va completamente ligado con lo que dicen las escrituras? Para que no quede duda de que los padres de la iglesia eran filosofías humanas o mitología o tradiciones de hombres, ¿no? Lo que decía San Cirilo de Alejandría sobre la preexistencia de Jesús y la humanidad, lo podemos demostrar con la Biblia, con las citas que tú leías en Hebreos 1:5 y en Gálatas 4:4. En la plenitud de los tiempos, ¿qué pasa? El verbo se hace ya carne, ¿no? Por medio de una mujer. Sí. El término griego es guné, mujer, guné, y sabemos que esa mujer es María. No necesariamente tienes que especificar que es María, pero está en relación a Génesis 3:15, que también lo hemos leído muchas veces, que es llamado como el protoevangelio o el primer anuncio de la salvación. O sea que lo que dice Cirilo es que María no es madre de Dios en la eternidad, sino en el tiempo. Claro, pero de la segunda persona de la Trinidad, de la persona como tal, claro, de la persona como tal. Pero María no puede asumir la divinidad de Jesucristo, porque es anterior al tiempo y al espacio, ¿no? Pero humanamente, por el designio de Dios, por eso es un misterio, todas estas cosas son misterio, Dios quiso engendrarse en una mujer, que es lo que veíamos que Isabel reconoce, la madre de mi Señor. ¿Ve? Ahora, hay otro apelativo que quiero que también para concluir este video, que es el término hijo. Y el término hijo en griego es sinorus. Ese término hijo que es sinorus aplica tanto al padre como a María en relación a su hijo. Vamos a verlo otra vez y verás, Mónico, para que quede claro. ¿Cómo se puede hablar con autoridad que Jesucristo es tanto hijo de Dios Padre como hijo de María? Sinorus. Vuelve a leer otra vez Hebreos 1:5. Hebreos 1:5. Y se me fue. Tenía marcado y se me fue, hermano. Ok, la tengo aquí. 1:5. En efecto, ¿a qué ángel le dijo Dios jamás, tú eres mi hijo, yo te he dado la vida hoy? ¿Y de qué ángel le dijo Dios, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Ahí está. Resaltemos lo último. ¿Ve? Lo que dice aquí la palabra de Dios. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Engendrado directamente por el padre. Porque el que engendra es el padre y la receptora es la madre, ¿no? Eso es claro en la concepción. El que engendra es el padre, pero la receptora es ¿quién? La madre. Pero aquí estamos hablando de una divinidad. Claro. Jesucristo es engendrado por el Padre en su divinidad. Pero recalca otra vez, teológicamente hablando y exegéticamente hablando, lo que dice al final, dice, ya en una relación íntima, dice en el verso 5, ¿ve? Y él será para mí un hijo, que el término es sinorus, un hijo desde toda la eternidad. Pero ese mismo apelativo también aplica a María en su humanidad. Lo vamos a ver para que quede claro el último pasaje bíblico. No sé si los estás anotando para que después des un resumen. Sí. ¿Ves? Puedes leer el Evangelio de Lucas en el capítulo
3 del verso 46 al 49. Lucas 2 del 46 al 49. ¿2 o 3? No, 2. 2 de Lucas del 46 al 49. Lucas 2, 46. ¿Ok? Lucas 2. Como no la encontraran, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todo lo que le oían guardaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía: hijo, ahí, ¿por qué Mónico, discúlpame, Mónico, ahí, en el verso 48. Mira lo que le dice María apenas ve a Jesucristo después de 3 días de perdido, cuando tenía 12 años, que era una edad en que ya los niños se independizaban, hacían ya parte de la comunidad adulta como tal. Por eso es que tuvo ese honor de estar en medio de los doctores de la ley, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Era como la mayoría de edad en aquel entonces. Pero resalta en el verso 48 lo que María le dice, y no José, que debería ser la autoridad primera, de acuerdo a lo que era el padre de familia. El padre de familia para los judíos era, por así decirlo, como el amo y señor. Era la cabeza visible, no solamente el que proveía de los alimentos, sino también toda autoridad religiosa y el que imponía las normas. Pero en este caso vemos cómo esta familia es completamente diferente. José se queda callado, pero es María la que toma la vocería, interrumpiendo una charla de orden bíblica. En aquel entonces las mujeres no podían intervenir en esas cosas, pero veamos bien, por ser María una persona especial y la relación íntima con Jesucristo, lee despacio lo que María le dice a Jesucristo. hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Ahí, Mónico, ahí. Mira, ¿cómo se dirige María a Jesucristo? Repítelo otra vez. Hijo, eso. ¿Por qué nos has hecho esto? Hijo, ¿ves? No le dice Señor o Salvador o Jesús, no, hijo. Si ves cómo tanto en Hebreos 1:5 el Padre puede llamar a Jesús hijo en su divinidad, como María puede llamar hijo a Jesucristo en su humanidad, que el término en griego es sinoros. ¿Ah? Sí, continúo. Sí. Y mira lo que dice María en la humanidad, en el momento, en ese momento en la vida de Jesucristo. Que aquí viene algo desconcertante. Sigue leyendo. Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Ahí está. Mira que María toma la vocería. Pero ¿quiénes estaban buscando a Jesús? Los dos, el padre y la madre. ¿Y quiénes serían en ese momento el padre de Jesús? José y María. José. Pero María es la única que tiene la autoridad de decirle hijo. Ella sí puede decirle hijo porque lo engendró, porque nació ella. Pero sin embargo, en la misma concepción judía, porque José sí era el padre de Jesús ante la ley, que es lo más hermosísimo, que eso lo podemos ver en Mateo 1. Mire que María, aunque habla, toma la autoridad primero de quién? De José, dice, tu padre y yo. No le dice yo y tu padre, no. Tu padre, José, ante la ley y ante los hombres, y yo te hemos buscado llenos de angustia. En la humanidad de Jesucristo.
pero la única que le puede decir hijo es ella. José no puede decirle hijo a Jesús. Pero la autoridad de Jesús era respetada, porque también Dios quiso que su hijo tuviera un padre aquí en la tierra, que es José, y que se describe en la Biblia como el justo. La única apelativo que aparece en la Biblia para José, el justo. Y en eso resume todo lo que fue él. Un hombre cabal, tanto como padre de familia como esposo y como creyente. Pero lo más importante, y que tiene que ver con lo que estamos hablando acá, de la divinidad y de la humanidad de Jesucristo en relación al Padre y en relación a María, es lo que dice en el verso 49, que lo puedes leer muy despacio. Él les contestó. Ahí está. ¿Por qué me buscan? Ahí está. ¿Quién va a contestar? Jesús. Jesús. Ante el interrogante María, que le dijo, que le dice, lo primero que le dice es hijo, hijo, tu padre y yo te hemos buscado. Pero vamos a ver qué responde Jesucristo. Él le contestó, ¿y por qué me buscaban? ¿No sabe que yo debo estar donde mi padre? Ahí está. ¿Ves? ¿Ves cómo Jesucristo también deja muy claro sus dos naturalezas? Tengo que estar en la casa de mi Padre, de Dios Padre, desde toda la eternidad. Pero no se atreve a decir que María no es su madre, porque María también es madre de Jesucristo en su humanidad. O sea, a mí ese pasaje, esto un poco desde la teología bíblica, es hermosísimo. Porque Jesucristo en ese momento le recalca a María que él, así tenía 12 años, tenía que estar en la casa de su padre. Y María no le está diciendo, tu padre y yo te hemos buscado. O sea que en ese momento Jesucristo deja a un lado toda afinidad con José. ¿No? No tiene, en ese momento es más importante quién, su padre, que es Dios. Y estaba en la casa de su padre. Un templo que había sido construido casi unos 40 años antes en tiempos del rey Herodes, que significaba la presencia de Dios, donde se hacían los sacrificios. O sea que Jesucristo tenía que estar en las cosas de su Padre, pero ¿en qué? De ese Padre que es ¿qué? En su divinidad. Mientras que María es en su humanidad. Y lo más importante es que en el versículo 51, él le obedece a María. Sí, pero ellos no comprendieron las respuestas que les dio. Bajó con ellos, vino a Jerusalén y vivió sujeto a ellos. Bonito la obediencia de Jesucristo ante José y María, reconociendo que ya él había hecho que José no es su padre. Pero miren lo bonito, en su humanidad, que es otra de las fiestas que acabamos de celebrar hace días, la fiesta de la Sagrada Familia. ¿Ve? Ese texto también es muy bonito, con la Sagrada Familia, ¿no? El hogar en Nazaret de José, de María y de Jesús. Y algo muy importante, Mónico, si quieres leer el verso 51. Jesús entonces regresó con ellos llegando a Jerusalén, a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Ves? ¿Ves cómo María es una mujer espiritual? Es una mujer que, como dice anteriormente, no entendió nada, pero ella iba guardando todas esas cosas, toda esa revelación que se iba dando en su Hijo Jesucristo en su corazón. Ese mismo corazón que después fue traspasado cuando su hijo en la cruz, ya después de muerto, un centurión romano le atraviesa el costado y sale sangre y agua. O sea que la palabra de Dios es muy clara, la afinidad en la humanidad. Y miren, no dice el texto que tanto José y María guardan estas cosas, no. José es excluido, pero dice el texto que María esas cosas las iba guardando en su corazón. Porque ella fue, humanamente hablando, la única persona que tuvo esa relación directa desde que Jesús nace en Belén, que lo envuelve en pañales, hasta que lo ve morir en la cruz de Jerusalén cuando tenía 33 años de edad.
Esa es la María que nosotros los católicos veneramos. Y de pronto que algunos católicos se confunden que con la Virgen de Guadalupe, que con la Virgen de la Caridad del Cobre, con las diferentes advocaciones, y que muchas veces eso da pie a que los hermanos evangélicos no entiendan bien las razones bíblicas por las cuales nosotros los católicos veneramos y amamos a María en la humanidad de Cristo. Entonces, y concluye el verso 52. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Otra vez sus dos naturalezas ahí. Exactamente, ¿ves? Ante Dios. Y vuelve a implicarlo otra vez. María y el Padre. Porque María guardaba esas cosas en su corazón. Y Jesús iba creciendo también en gracia delante de su Padre que está en el cielo. O sea que si los evangélicos no pueden entender lo importante que es María, una criatura humanamente hablando, una mujer que fue bendita, cuyo vientre fue santificado por el propio Espíritu Santo, reconocido por su prima Isabel, ¿ve? Y que nos trajo en la humanidad al verbo de Dios, como lo leíamos en Gálatas 4:4, y que lo confirma Isabel, la madre de mi Señor. Emeter tu Kyrios, meter es madre de mi Señor, de Jesucristo en su humanidad. Eso es sencillísimo, Mónico. No sé por qué a veces los evangélicos le dan tantas vueltas, por qué no lo quieren reconocer, por qué piensan ellos que cuando uno habla de María es inmediatamente mariolatría. Eso ya lo tienen concebido. Y lo que hemos visto acá es una reflexión bíblica, teológica y con el aporte de San Cirilo de Alejandría, basándonos todo en la palabra de Dios. Entonces, por mi parte yo concluyo, y siempre me gusta que tú hagas las conclusiones y des el resumen de este estudio de Biblia, porque lo vamos a subir a nuestro canal en YouTube. Ya hablé con Josué Torres, que es nuestro manager. Él lo va después a subir porque me parece importante este estudio sobre la maternidad de María. Entonces, quiero que tú hagas las conclusiones y que des un repaso de las citas bíblicas que dimos. El tema fue de María, Madre de Dios. Hablamos sobre el catecismo numeral 495 y hablamos unos cuantos temas, por ejemplo, como Juan 2.1, Juan 19.25. Pueden hacer referencia. Hablamos de un padre de la iglesia también, de San Cirilo de Alejandría, y me gustó mucho algo que él dijo: el verbo viviente subsiste desde toda la eternidad. Es importante eso. También hablamos de Lucas capítulo 1, 39 al 45, donde María visita a Elizabeth y donde Elizabeth, llena del Espíritu Santo, le dice: madre de mi Señor, no madre del Señor, sino madre de mi Señor. Un apelativo directo a la divinidad misma de Dios. Juan capítulo 1, 18 lo leímos también. Hablamos también de hijo en la eternidad o desde la eternidad, que lo vimos en Hebreo capítulo 1, versículo 5. Y un mini evangelio que lo leímos de Juan 3:16. Leímos también el famoso texto que siempre usamos mucho, Gálatas 4:4, donde cuando llega la plenitud de los tiempos, Dios envía a su Hijo de nido de mujer. Y en Lucas capítulo 2, 46 al 49, donde se llama Hijo el Padre en la eternidad y María en la humanidad, hablando también de la unión hipostática, de cómo es esas dos naturalezas en una sola persona que se llama Jesucristo. Por lo menos eso fue lo que más que yo escribí. Y sería bueno hablar también sobre, si usted sabe algo sobre eso, de la unión hipostática. Sí. Eso es un asunto teológico. Sí, sí. Es simplemente eso, tú lo decías, la unión hipostática, de hipóstasis, que es sustancia, esencia o naturaleza, que en Jesucristo no podemos desprender su divinidad de su humanidad. No se puede desprender, porque sigue siendo ambas importantes, ya lo veíamos. Su divinidad, también como lo dice Juan 1:1, en el principio otra vez era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahí el término principio en griego es argesé, que da a entender una posición,
como el término hoy, que también lo explicamos, o sea, es una afirmación de que en la eternidad, que no tiene ni tiempo, ni lugar, ni espacio, hay una íntima unión del Padre con el Hijo. Pero fue tal el amor del Padre, por eso lo veíamos en Juan 3:16, por dice tanto amó, no que amó, sino hasta sobreabundantemente amó, que nos entrega a su único Hijo, que es engendrado por María, que ella en su naturaleza humana. Jesús es tanto Dios como humano. Como Dios hizo cosas extraordinarias, resucitar muertos, expulsar demonios, hacer milagros, transformar el agua en vino, caminar sobre las aguas, ¿ve? Curar leprosos, darle el cumplimiento a la ley, y en su humanidad nos dice que llora, siente tristeza, siente dolor, siente alegría ante los 72 discípulos que vinieron. Y eso que no sabemos, porque los evangelios nos dicen cómo debió haber sido la relación de Jesús con María y José durante sus primeros 30 años. Todas las manifestaciones de amor y de afecto que Jesucristo debió haber tenido también con sus padres, ¿no? Sí. Aunque parece en los evangelios que Jesucristo es muy duro con su madre en ciertos pasajes, eso hay que entenderlo, porque María es como esa piedra preciosa que fue pulida por su propio Hijo, como lo dice la Biblia. Ella iba guardando todas esas cosas en su corazón. Porque para la Iglesia Católica, Mónico, la importancia de María radica no tanto en la cuna de Belén como en la cruz en Jerusalén. Correcto. Porque en la cruz de Jerusalén se cumple la redención. La carne y la sangre que están siendo inmoladas de su Hijo Jesucristo le vienen directamente a ella. Que lo Viene de engendró ahí. durante 9 Sí. meses. ¿Ves? Entonces, a eso nosotros llamamos unión hipostática. No podemos desprender ni la divinidad ni la humanidad en la persona de Jesucristo. Con los pasajes bíblicos que vimos, que podrían ser mucho más, ¿no? Ahí también está Juan 1:1, Sí. Filipenses 2:6 también, de la kenoxis, que tú también en un video lo viste anteriormente, ¿ven? Que se despoja, no de su divinidad, sino del atributo que tenía estar siempre en el trono con el Padre, sin dejar de ser Dios, porque Jesucristo nunca dejó de ser Dios. Tan es así que cuando tiene 12 años, le recalca a María que está en la casa de su padre, aunque ella estaba diciendo, José, que es tu padre, y yo te estamos buscando. Eso es bonito, eso es lo que hace parte de la teología, que es explicar eso humanamente hablando de estos misterios de Dios, que son mucho más grandes. Porque a Dios no lo podemos nosotros razonar teológicamente. Nos volveríamos Correcto. locos. Él es mucho más de todo lo que podemos pensar y decir de él. Pero en la Iglesia Católica tenemos herramientas tan hermosas, como lo hemos visto acá, como es la Biblia, la palabra de Dios, como veíamos el catecismo de la Iglesia Católica y como veíamos el testimonio de un padre de la Iglesia. Ese es el depósito de la fe que es importante para nosotros los católicos. Eso es más o menos la unión hipostática. La unidad que existe en Jesucristo, en su divinidad y en su humanidad. Coexistiendo, coexistiendo. Con el Padre desde todos los tiempos y María desde que es engendrado en la plenitud de los tiempos. Tan es así, Mónico, que cuando Jesucristo resucita, que aparece en Juan 20, si quieres leamos lo que es muy bonito, vamos concluyendo, si quieres léeme Juan en el capítulo 20, lo que le dice en el verso, podemos hacer desde el verso 27 al incrédulo Tomás, en Juan 20. ¿Ves? Después dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó, ¿crees porque me has visto? Felices los que no han visto, pero creen. Ahí está. Palabra de Dios. Ahí está. Y si tú ves, si quieres, atrásate un poquitico al verso 25. 25. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero él contestó, hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos
no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mis manos en las heridas de su costado, no creeré. ¿Ves? ¿Ves cómo ahí la humanidad de Jesucristo está con su divinidad? Murió como hombre, resucitó como Dios. Y aún quiso Jesucristo, después de su resurrección, que ya es un cuerpo glorioso, ya la muerte no tiene dominio sobre él. Pero lo bonito del caso es que Jesucristo puede mostrarle a sus apóstoles lo que fue el precio de la redención y que conservaba después de su resurrección, que son las heridas de los clavos que atravesaron ambas muñecas y la herida del costado, al cual Tomás tuvo ese privilegio de meter los dedos. Visiblemente Jesucristo todavía conservó lo que fue el precio de nuestra redención en ese cuerpo que fue engendrado y formado en el vientre de María, pero que seguía siendo Dios. Hay algunos que dicen que hay algunos que dicen que él resucitó, que eso está hablando de un cuerpo espiritual, no es ese mismo cuerpo, pero eso es otro tema. Claro. Es el mismo cuerpo de Jesucristo, pero glorioso. Glorioso en el sentido de que la muerte no tiene dominio sobre él. Pero Jesucristo quiso seguir conservando las heridas de su crucifixión, que son visibles, porque los apóstoles pensaban que era un fantasma, un espíritu. Por eso les dice Jesucristo, palpadme, vedme, y les muestra visiblemente esas heridas que todavía están en el cielo porque es el precio de nuestra redención. Eso es una meditación bíblica y teológica. Lo que costó la redención tuya y mía y la de todo el género humano, que fue un precio de sangre y en el cual María en cierta manera es partícipe en su humanidad y como discípula fiel estando al pie de la cruz de su hijo. El dolor de María es el dolor de su hijo. Lo que María sufría en su corazón, Jesucristo lo estaba viviendo humanamente en su redención. Por eso es que María también es partícipe de lo que es la corredención hasta cierta manera. Pero solamente el que nos salva es Jesucristo. Eso es claro en la Iglesia Católica y eso está en el Catecismo y en cualquier documento. María no salva, María no tiene poder de salvación, pero es importante, no la podemos dejar a un lado. Por eso los católicos la amamos, la respetamos, la veneramos. Como lo decía San Luis María Guiñón de Morfó, lo que Eva perdió por su soberbia, María lo ganó por su humildad. ¿Ves? Entonces, no sé si tienes algún otro interrogante, pero yo por mi parte creo que ya quedó más que claro este tema sobre la maternidad divina de María. Sí, no, está bien así, está muy perfecto. No sé si quieres hacer algún último comentario antes de despedirnos. No, es interesante que muchos hermanos puedan entender porque, y queremos aclarar que cuando decimos que María es madre de Dios, no estamos hablando de ser madre de Dios en la eternidad, ni tampoco que es madre de Dios Padre, porque esa es otra distinta. Es madre de Dios Hijo, madre en el tiempo, como dice Gálatas 4:4. Y no podemos dividir las dos naturalezas de Jesucristo, no se puede dividir, se tiene que quedarse juntitas. Y eso quizá lo que los hermanos evangélicos no lo entienden. Bueno, y eso es lo que la liturgia de la Iglesia Católica quiere celebrar hoy, la maternidad divina de María. En relación, los atributos de María es a su Hijo. Lo que los católicos creemos y amamos de María es en relación a dos cosas importantes en ella y que es bíblico. El que ella fue la esclava del Señor y que después reconoció Isabel que era la madre del Señor. Ahí está, el modelo perfecto de María que debe seguir todo cristiano. Como discípula, que puede ser igual a nosotros, en un discipulado de que ella misma quiso ser esclava, que esa es otra connotación muy importante en el judaísmo antiguo, mónico, porque el término esclava es bilé, sierva, y era una esclavitud perpetua, porque las mujeres judías nunca tenían derecho a la libertad como sí lo tenían los hombres, en las grandes festividades y en el jubileo, y un hombre podía pagar por su liberación, las mujeres no, porque permanecían en las casas de sus amos como concubinas y como sirvientas. Y María en ese mismo contexto asumió ella, una mujer de 14, 15 años, esa misma servidumbre que fue lo que nosotros vemos en las bodas de Caná y que vemos también en la cruz de Jesucristo.
Porque yo me pregunto también, Mónico, teológicamente hablando, ¿por qué Jesucristo quiso que María estuviera en la cruz? Perfectamente María podía haberse quedado en Betania, en la casa de Lázaro, pero no. Eso también a los teólogos y pastores protestantes me gustaría que lo explicaran, porque dice el Evangelio de Juan que junto a la cruz de Jesús estaba su madre María. Importantísimo esto, ¿no? ¿Por qué Jesucristo quiso que María estuviera ahí al pie de la cruz? ¿Por qué? Porque es la discípula fiel. No tuvo miedo ni se acobardó como Pedro y los demás apóstoles. El único que estaba ahí presente era Juan, que ni siquiera creyó que Jesucristo había resucitado, ¿no? Que eso es otro pasaje bien interesante. Porque vemos en los evangelios cómo al primer día de la semana va María Magdalena y las otras mujeres al sepulcro a embalsamar un cuerpo, pero María no aparece ahí. María no. Sí. María aparece ya en Pentecostés al lado de los apóstoles, ¿ve? Porque fue la discípula fiel de Jesucristo. Y eso me lo desmiente cualquier evangélico, porque critican y hablan, pero cuando hacemos esos videos y nos vamos a la Biblia, ahí se quedan cortos. Ahí se quedan cortos. Estas reflexiones bíblicas y teológicas que estamos dando, si pueden que las desmientan, pero está ahí. Lo acabamos de ver en las Escrituras. ¿Ves? Y en conclusión, Mónico, María nos debe llevar a Jesús. El católico no se puede quedar con María. ¿Sería un error? Sí. Hagan lo que le diga. Claro. María nos lleva a Jesucristo. Ella es un medio, es un camino. ¿Ve? Por su humildad, por su obediencia, por su entrega, por su fidelidad, por su esclavitud, por el servicio de María en las bodas de Caná, que intervino tajantemente en los designios de Dios, que eso es otro pasaje bien hermoso, cuando Jesucristo le dice, no ha llegado mi hora. Sin embargo, María se metió ahí, la hora del Padre que había señalado, que es superior a María, y sin embargo Jesucristo obedece a María, porque es el Hijo fiel y perfecto. Amén. ¿Ve? En relación a otras personas que no tenían nada que ver, que eran unos novios, porque Jesucristo mismo le dice, y tú conmigo, mujer, ¿qué tienes que ver? A nosotros no nos corresponde eso, somos invitados. Pero ahí está el servicio de María, cómo María siempre se preocupaba por los otros, ¿ve? Y sabía que su Hijo Jesucristo tenía el poder de transformar el agua en vino. Que fue un atrevimiento de María en todo el sentido de la palabra, ¿no? Fue un atrevimiento hablándolo pues, de una perspectiva buena, ¿no? ¿Ve? Ella se aleja, ella se aleja. Y el milagro lo hace su Hijo Jesucristo. Toma. Mételo. Y la gloria que dice ese texto es para Jesucristo. Pero bueno, yo creo que es más que suficiente, porque si no aquí nos quedaríamos todo el día hablando de María y no terminaríamos nunca. Claro que sí. ¿Ve? Pero por eso la amamos, por eso la amamos, por eso la respetamos, por eso la veneramos, por eso consideramos que somos hijos de ella espiritualmente, porque Jesucristo es nuestro hermano mayor. Amén.